Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a comentar, narrar y analizar otro cuento de este autor peruano, Alfredo Bryce Echenique. Es uno de los cuentos más memorables, también más graciosos. Es un cuento clásico de Bryce, de su narrativa llena de humor y de ironía. El relato se llama Con Jimmy en Paracas. Lo pueden ver aquí y forma parte de su libro Huerto Cerrado, el primer libro de cuentos publicado por el autor limeño. Bueno, la historia trata temas muy diversos como las diferencias sociales entre las personas y también el inicio de la sexualidad en dos adolescentes, ¿no? Dos chicos de 14 años. Bueno, vamos a la historia. La historia empieza cuando el personaje principal, Manolo, que es un chico de 14 años, viaja con su padre rumbo a Paracas, ya que el papá de Manolo, que se llama Juanito, es un empleado, un trabajador de una empresa y lo están enviando a Paracas, a un balneario lujoso, para cerrar unos negocios con unos agricultores, ¿no? Para la venta de tractores, ¿no? Entonces este señor decide viajar con su hijo, con Manolo, ya que como era solamente vivir por pocos días, dijo, y su mamá no podía ir, decidió llevar a su hijo, ¿no? Ya que era un viernes, sábado y domingo regresaba, no iba a llegar a tiempo al colegio de todas maneras el día lunes. Entonces decide llevar a su hijo. En, bueno, el señor tiene su auto, va en su carro, un viejo Pontiac, no es un carro viejo, un carro ya un poco pasado de moda, ¿no? Entonces están yendo ahí y ahí Manolo empieza a recordar, ¿no? Que su papá siempre ha trabajado en esa oficina, ha sido muy responsable, incluso de una manera chistosa, dice hace 7 millones de años que no se enferma, ¿no? Que no falta la oficina. En, y bueno, cada vez que cumple 1 millón de años más en la oficina lo felicitan, siempre le palmean el hombro, que sus jefes, ¿no? Lo tienen en mucha consideración. Bueno, la cosa es que llegan a Paracas, pero antes de eso, bueno, llegan con las justas al almuerzo, porque antes de eso su papá tuvo que pasar a la oficina para recibir unas últimas indicaciones del gerente, de su jefe. Entonces, bueno, cuando llegan, entran pues al hotel, les acompañan a su bungalow, que es el cuarto que ellos estaban ocupando, pues un cuarto de madera, un cuarto que estaban ocupando ahí como una cabaña que ocupan en el hotel. Y bueno, cuando llegan, se sientan, pues, pero se dan cuenta que el mozo no los atiende de una manera tan cordial, ¿no? Más o menos los atiende un poco serio, como que apurado, ¿no? El papá de Manolo pide una corvina a la no sé cuántos, como dice Manolo, no se acuerda qué pidió, pero pidió una corvina. Y bueno, estaban ahí almorzando, en, estaban ahí los dos, ¿no? Él se recuerda perfectamente. Y su papá en cierto momento se pide pues un vino blanco, ni siquiera un vino fino, ¿no? Un vino un poco carito, ¿no? Con el dinero que le había dado la empresa, obviamente. La empresa paga todo. Entonces, bueno, están ahí y en ese momento sucede algo que cambia el rumbo de la historia, ¿no? Aparece Jimmy. ¿Quién es Jimmy? Jimmy es un compañero de colegio de Manolo. Es es un chico de su misma edad, ¿no? Rubio, con cabellos de rulos dorados, ojos azules, piel bronceada. O sea, un chico muy guapo y también pertenece a un nivel social más alto que el de Manolo, más alto que el papá de Manolo. Mientras el papá de Manolo es un empleado de la compañía, el papá de Jimmy es uno de los directores de la compañía, ¿no? Son sus jefes de Juanito, que es el papá de Manolo, ¿no? El papá de Manolo se llama Juanito. Entonces, bueno, aparece Jimmy, el Manolo lo ve de lejos, lo está viendo, pues, que Jimmy lo ve desde de la entrada del comedor y lo saluda, le pasa la voz, ¿no? Y su papá le dice, sí lo conozco, él es hijo de uno de mis jefes, es hijo de uno de los directores de la compañía, llámalo. Entonces llaman a Jimmy y cuando se acerca Jimmy, ahí Manolo percibe las diferencias sociales, ¿no? O sea, ve que apenas llega Jimmy, viene el mozo con más atención, viene el mozo queriendo que le pidan algo, queriendo servir algo, los trata como un príncipe a Jimmy, ¿no? Entonces, aquí, bueno, cuando el papá de Manolo lo saluda, le quiere servir una copita, pues media copa de vino,
Y Jimmy dice, no, dice, yo ya tomé vino en el almuerzo, me voy a pedir un whisky. Entonces pide un whisky, saca unos cigarros. Entonces ahí nos damos cuenta, bueno, el papá de Manolo se da cuenta que Jimmy se comporta como un adulto, ¿no? Incluso tiene auto, él empieza a conversar, habla de automóviles, dice que él maneja el auto de su hermana, ni siquiera tiene brevete, pero tiene carro, ¿no? Tiene auto, fuma, toma, y se comporta como una persona ya adulta, cuando en realidad tiene la misma edad de Manolo, que aún no llega a los 14 años. Y bueno, entonces en este momento ahí Manolo se percata de las diferencias, ¿no? Dice que él se iba a asustar, no sabía por qué, pero ya poco a poco se va dando cuenta, ¿no? ¿Por qué es la diferencia entre él y su amigo, ¿no? Bueno, todo esto, este, Jimmy dice que sí, que él maneja el auto de su hermana, se muestra pues incluso miente en su edad, cuando el papá de Manolo le pregunta qué edad tiene, él le dice tengo 16, cuando esto es mentira, todos saben que tiene 14, porque está en el salón de Manolo. El asunto es que ya, bueno, acabando el almuerzo, em, Jimmy le dice a la papá de Manolo que él lo quiere invitar lo va a invitar a salir en el carro, a dar una vuelta, un paseo. Y bueno, el señor dice, ya no hay problema, váyanse, ¿no? Porque yo también tengo que descansar porque a las 7 de la noche tengo la reunión de negocios, ¿no? Para la venta de los tractores. Entonces, se va pues a descansar y lo deja a su hijo, pues que se vaya con Jimmy. Ni siquiera le dice que ahora tiene que regresar, ¿no? No le dice nada, pues. Entonces, pues agarra el carro, pues el auto de su hermana, ¿no? Se suben ahí y Jimmy lo conduce pues a millones de kilómetros por hora, lo conduce a Pisco. Se van a Pisco, luego se van a Ica, llegan a una hacienda de Jimmy, entonces ahí empiezan a tomar una Coca-Cola, solamente, ¿no? Algo tranquilo, empiezan a conversar. Y cuando regresan a Paracas, ya son las 9 de la noche. Cuando regresan, Manolo no, Jimmy lo conduce a una salita donde Manolo ve a su padre con varios señores tomando whisky, conversando, como celebrando. Y se da cuenta que, bueno, que claro, había logrado vender los tractores que la compañía, para lo cual lo habían enviado, pues, ¿no? A Paracas, ¿no? Había cerrado el negocio, estaba feliz, celebrando. Y estos señores, agricultores, lo conocen a Jimmy, lo saludan, lo conocen. Y bueno, en ese momento están conversando cuando Jimmy le pide permiso pues al papá de Manolo para llevárselo a cenar, para invitarlo a cenar. Y su papá dice, claro, sí, no hay problema, vayan nomás, vayan. Van entonces pues, ¿no? Acá va Jimmy, se lo lleva otra vez a Manolo a cenar y se encuentra ya, pues Manolo se encuentra en un restaurante lujoso con un mozo que baila encima de él, le sirve de rodillas con todo el tipo de lujos. Entonces ahí cuando están cenando, pues ya en cierta parte de la conversación, Jimmy le empieza a hablar a Manolo sobre la ropa interior. Entonces Manolo no se siente totalmente turbado, totalmente confundido, no sabe muy bien a qué se refiere cuando Jimmy le empieza a hablar de la ropa interior y le empieza a preguntar insistentemente qué calzoncillos usa, ¿no? ¿Qué calzoncillos usa él, ¿no? Le pregunta a Manolo. Entonces Manolo no entiende, sabe qué responder, se siente medio raro, pues, ¿no? Porque es primera vez que le pasa eso. Entonces, bueno, salen, pues, dice, vamos, le dice Jimmy, y se van rumbo al malecón. Se sientan en, ahí en una escalera, ¿no? Que dan los pies para la playa, para el malecón, y empiezan a conversar otra vez. Y en ese momento, Jimmy se da rienda suelta y empieza a hablar de órganos genitales masculinos solamente, ¿no? Empieza a hablar de órganos genitales masculinos, empieza a hablar cosas raras, lo cual a Manolo le parece totalmente raro, y ya cuando están conversando así, Manolo no sabe qué decir, Manolo empieza a pensar pues en los tiburones, en los tiburones y en las rayas que hay en la playa, que su papá le había dicho que es un mar peligroso, y en cierto momento Jimmy le pone la mano en la pierna y le dice, ¿cómo la tienes, Manolo? Así le lanza esa pregunta, a lo que Manolo ya se para totalmente asustado y empieza a correr, ¿no? Empieza a correr, se retira, pero luego voltea y ve que está cerca los bungalows, ¿no? Del malecón y no siente la necesidad de correr, solamente se retira. Él ve que de lejos que Jimmy también se retira, alejándose, ¿no? Desaparece. Y cuando llega, pues, Manolo al bungalow, escucha una risa extraña, una carcajada, y ve un señor alto, rubio, fornido, y es nada menos que el papá de Jimmy, y se encuentra que lo está felicitando a su papá, ¿no? Usted es una persona muy eficiente, Juanito, le dice don Juan,
usted lo felicita, le palmea el hombro, ¿no? Lo felicita por haber cerrado ese negocio, ya que el papá de Jimmy era el director de la empresa, uno de los directores de la empresa, ¿no? De la compañía. Entonces, apenas llega, pues, Manolo, lo encuentra y le dice, su papá le dice, mira, saluda al papá de Jimmy, ¿no? Su papá le pregunta, ¿dónde está Jimmy? Él le dice, ¿no? Que ya se fue, le dijo hace un rato que ya se fue hace rato, de repente ya va a venir, ah, ok, le dice, ¿no? Lo saluda, le dice, lo está tu papá felicitando, lo acompañaste a su bungalow, tu papá es una persona muy responsable, muy eficiente, espero que tú también salgas a él. Y bueno, se van el señor, el papá de Jimmy, don Jaime, los acompaña hasta el bungalow y entran pues el papá de Manolo entra con Manolo, cierra la puerta y se meten a su cuarto, ¿no? Manolo se siente totalmente turbado todavía por lo que ha pasado, ¿no? Con su amigo y piensa inventar un dolor de estómago para no salir mañana, ¿no? Para no verlo mañana. En ese momento, su papá le pregunta, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo te fue? Manolo es tu amigo del colegio, está en tu salón. ¿Qué tal? ¿Cómo te llevas con él? Es un montón de preguntas. Mañana lo vas a ver. A lo que solamente respondía, sí, papá, sí, papá, sí, papá, le respondía pues Manolo, ¿no? Y después de un rato, pues, Manolo piensa que su papá se ha dormido, pero no, su papá otra vez abre la boca y habla, dice que sí, que el negocio fue todo un éxito, que él logró vender, que él nunca le había fallado a la compañía, que lo felicitaron, estaba muy contento su papá, ¿no? Por ser ese trabajador que hace 7 millones de años que no se enfermaba, que no faltaba a la empresa ni un solo día y se sacaba la mugre para que sus hijos estudien en colegio inglés, ¿no? En el colegio más caro, donde también estudiaba Jimmy, ¿no? El hijo del director de la empresa. Y bueno, ya pasaron pues un par de horas, ¿no? En, Manolo pensó que su papá se había dormido, cuando finalmente se levanta dentro de 2 horas y le hace la siguiente pregunta. Manolo, ¿qué quiere decir bungalow en castellano? ¿Qué significa bungalow en castellano? Y bueno, aquí termina el relato con Jimmy en Paracas, pero nos deja una serie de sensaciones, de análisis. En primer lugar, las diferencias sociales, ¿no? Los abismos sociales. La clase media a la que pertenecía el papá de Manolo, Juanito, ¿no? Y Manolo, ¿no? Empleado de una empresa, empleadito, siempre tiene que llegar temprano, nunca falta, totalmente responsable para con su sueldo mantener pues a sus hijos y pagarles un colegio inglés, ¿no? Un colegio caro. Y por otro lado, totalmente opuesto, los jefes del papá de Manolo, ¿no? El señor Jaime, Jimmy, ¿no? El papá de Jimmy, esas personas de la aristocracia, ¿no? Dueños de la empresa, directores de la compañía, que iban a veranear pues a Paracas, ¿no? Rubios, blancos, ¿no? Más altos que su padre. Bueno, y por otro lado se ve acá, es un relato que, claro, que habla sobre un chico que era gay, pues, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y también Manolo, o sea, aquí empieza a descubrir la vida real, pues, ¿no? Descubres un poco el inicio de la sexualidad, ¿no? Pero se ve de una manera rara, pues, de una manera que él no hubiera querido, pues, ¿no? Se topa con este amigo que él no sabía que tenía esta inclinación sexual, ¿no? Hacia las personas del mismo sexo, ¿no? Se ve que es un chico, ¿no? Que tiene 14 años, pero ya tiene estas inclinaciones, ¿no? Le empieza a hablar de cosas, ¿no? De que Manolo no estaba acostumbrado, le toca la pierna, le pregunta cómo la tiene, bueno. Y bueno, es un relato muy chistoso también de este autor Bryce Echenique, ¿no? Como digo, lo pueden encontrar aquí en este librito, que vienen 2 cuentos, con Jimmy Paracas y Yo soy el rey. Otro cuento también que protagoniza este chico llamado Manolo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si logran encontrar estos libros o los de aquí, no duden en adquirirlos, ya que Bryce Echenique es un autor que no los va a defraudar. Es un autor que van a leer la historia como si un amigo se la estuviera contando. Es un autor que siempre les va a arrancar una sonrisa. Eso ha sido todo por hoy. Gracias. Hasta la próxima. Con Jimmy en Paracas. Lo recomiendo.